Hola chavales. Soy González Pons, y sí, aunque no os lo creáis, con este careto he llegado bastante lejos en el mundo de la política, pero eso no es el tema de hoy. Hoy os voy a explicar cómo decir gilipolleces sin parecer demasiado gilipollas, y, por supuesto, pondré ejemplos de mí mismo. Atentos. Que catalán y valenciano son la misma lengua, lo sabe usted y lo sabe toda la comunidad científica internacional. El primero en hablar es el de Esquerra Republicana, ha dicho algo evidente, y es que el valenciano es el catalán hablado en el País Valenciano. ¿Cómo combatir esta verdad más grande que mi puto frontón? Muy fácil, atentos. Dentro vídeo. Para mí es un verdadero placer, de verdad, poderle decir al representante de Esquerra Republicana de Cataluña en un debate preelectoral y delante de todos los que nos están viendo, valenciano y catalán no es lo mismo. ¿Os habéis dado cuenta? Utilizo artimañas lingüísticas para que parezca que digo lo que en realidad no estoy diciendo. Digo que valenciano y catalán no son lo mismo. Una afirmación tan ambigua, tan inexacta, que en principio es como no decir nada. Andaluz murciano tampoco son lo mismo, pero no por ello son lenguas distintas. ¿Veis, chavales? Parece, y solo parece que quiero dar a entender que catalán y valenciano no son la misma lengua. Pero lo cierto es que no he tenido cojones de mentir, solo de manipular y hacer trampa. Porque todos sabemos que el valenciano es el catalán hablado en el País Valenciano. Y yo soy un cara dura, pero no un tonto, no puedo negar lo evidente. Repetición de la jugada. Valenciano y catalán no es lo mismo. Valenciano y catalán no es lo mismo. ¿Veis? Ni fu ni fa, ni cara ni cruz. No me mojo, no soy claro. No digo que el valenciano es una lengua distinta del catalán, porque se reirían en mi puta cara si dijera esa tontería. Así que digo, valenciano y catalán no es lo mismo. Que es como decir, andaluz y murciano no es lo mismo. O, español y castellano no es lo mismo. Pero me refiero a la lengua. Eso no queda claro. No conviene. Ahí está el truco. Científicamente es la misma lengua. La misma no lengua. van a conseguir la misma imponer. lengua, señor Pons. No van a conseguir. Hostia. Como veis, el de Convergencia y Unió me ha pillado, ha dicho que científicamente es la misma lengua. Mierda. ¿Y ahora qué hago? En este punto, chavales, y aunque tengan toda la razón, no debéis dársela. El modus operandi es el siguiente. Atentos. Científicamente es la misma lengua. La misma no lengua. van a conseguir la misma imponer. lengua, señor Pons. No van a conseguir. Siento molestar. Soy el único que es interrumpido esta noche. Y siento decirles lo que es una verdad en la Comunidad Valenciana, Es que por dice, más que les duela. Y les aseguro que mientras el Partido Popular sea el que represente al pueblo valenciano, para mí será un honor poderles decir en público y tantas veces como sea necesario que hay una barrera que la Comunidad Valenciana jamás va a aceptar que se supere y que se imponga el catalán en la Comunidad Valenciana. Valenciano y catalán no son lo mismo. No sé si el PSOE puede hacer una afirmación tan categórica como esta, pero aquí está el Partido Popular para defender a valencianas y valencianos. ¿Veis? Hago como si no lo escucho y sigo con lo mío. Eso sí, siempre con sonrisa burlona y cara de gilipollas, eso es muy importante, chavales, sonrisilla chunga siempre para desconcertar al adversario. Para que crea que no estás bien de la puta cabeza y te deje en paz y no insista. Y muy importante. Conviene inventaros invasiones y tonterías por el estilo. Da igual, lo primero que se os ocurra. Con el fin de desviar el tema. Porque si no estamos jodidos. Yo, por ejemplo, me he inventado que el catalán no se impondrá en el País Valenciano, cuando lo cierto es que no hace falta, ya que el catalán es la lengua autóctona de gran parte del País Valenciano. Así que este es mi consejo, chavales, a mí me ha ayudado mucho en el mundillo de la política. Cuando la maestra os diga que 2 más 2 son 4, vosotros debéis decir que no. Que 2 y 2 no son 4, 2 y 2 son 22. Cuando la maestra especifique que científicamente 2 más 2 son 4, vosotros debéis hacer como yo. Repetir que 2 y 2 son 22 y decir cualquier chorrada que se os ocurra con el fin de desviar la atención y no tener que reconocer lo evidente. Y creedme, chavales, cuando os digo que a base de gilipolleces he llegado lejos, vosotros también podéis llegar lejos. Eso sí, el primer paso que debéis dar es abandonar los barracones si estudiáis allí, porque mientras el PP mande en el País Valenciano, favoreceremos a los nenes que estudien en los colegios privados, que tengan pasta. Espero que mi consejo os ayude, chavales.
Y ya sabéis, si preferís un bonito bloque de edificios en lugar de un bosque, si creéis que la diversidad lingüística molesta, si creéis que mola más gastarse el dinero en chorradas como la F1, la Copa América y la visita del Papa, si eres masoca, no lo dudes, vota PP.